Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fenomenal, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para un poquito de chismecito del bueno. Porque hoy vamos a hablar de algo que está dando mucho de qué hablar, algo que involucra a una de las actrices turcas más queridas y talentosas del momento, Demet Özdemir. Sí, como ya habrán adivinado por el título del vídeo, vamos a analizar toda la polémica que se ha desatado en torno a ella y a su supuesto cambio de imagen. Demet Özdemir explota, me atacan por mi cambio. ¿Qué está pasando? La pregunta del millón, ¿verdad? Pues prepárense porque vamos a desentrañar todos los detalles, desde las primeras reacciones hasta la respuesta de la propia Demet, pasando por las especulaciones y, por supuesto, mi humilde opinión al respecto. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, los invito cordialmente a suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, a dejarme su comentario al final, porque me encanta leerlos y saber qué piensan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este drama. La verdad es que la noticia saltó como una bomba. De repente las redes sociales se llenaron de comentarios sobre Demet Özdemir y su nueva apariencia. Fotos comparativas, vídeos analizando cada detalle de su rostro, acusaciones de cirugías estéticas, un auténtico torbellino. Y claro, la reacción de la gente fue de todo tipo, desde los que la defendían a capa y espada, argumentando que era su derecho hacer lo que quisiera con su cuerpo, hasta los que la criticaban duramente, acusándola de haber perdido su belleza natural y de ceder a las presiones de la industria. Pero, ¿qué fue exactamente lo que desencadenó toda esta controversia? Pues si nos remontamos un poquito, todo empezó después de que Demet apareciera en una serie de eventos públicos luciendo un aspecto ligeramente diferente. Algunos notaron cambios sutiles en sus labios, pómulos y mandíbula. Otros, en cambio, aseguraban que simplemente se trataba de maquillaje y de los ángulos de las fotos. Sin embargo, la semilla de la duda ya estaba plantada y, como suele suceder en estos casos, la bola de nieve empezó a crecer rápidamente. Los comentarios negativos comenzaron a multiplicarse, llegando incluso a convertirse en acoso en las redes sociales. Imagínense la presión que debe sentir una persona al verse constantemente juzgada y criticada por su apariencia. Es algo realmente injusto y lamentable. Y fue precisamente ante esta avalancha de críticas que Demet Özdemir decidió romper el silencio y alzar la voz. Su respuesta fue contundente y directa a través de sus redes sociales, donde expresó su frustración y decepción ante la situación. Sin pelos en la lengua, Demet dejó claro que no entendía por qué la gente se sentía con el derecho de opinar sobre su cuerpo y sus decisiones. Afirmó que efectivamente se había realizado algunos retoques estéticos, pero que lo había hecho por decisión propia y para sentirse mejor consigo misma. Y lo más importante, hizo hincapié en que su valor como persona y como actriz no dependía de su apariencia física. Sus palabras resonaron con fuerza y generaron un debate aún más intenso. Muchos aplaudieron su valentía al hablar abiertamente sobre el tema y al defender su derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Otros, sin embargo, continuaron criticándola, argumentando que al ser una figura pública, debía ser consciente de que su imagen estaba sujeta a la opinión pública. Aquí es donde entramos en un terreno pantanoso. Es cierto que las figuras públicas están constantemente en el ojo del huracán y que su vida personal, en mayor o menor medida, se convierte en objeto de interés para el público. Pero, ¿hasta qué punto es legítimo opinar sobre sus decisiones personales, especialmente cuando se trata de su propio cuerpo? Yo creo que hay una línea muy delgada entre la crítica constructiva y el acoso gratuito. Es una cosa comentar que te gusta más o menos un cambio de look, un estilo de ropa o incluso una actuación. Pero otra muy diferente es atacar, insultar y juzgar a una persona por sus decisiones personales. Y es que al final del día todos somos humanos y merecemos respeto, independientemente de si somos famosos o no. Además, me parece importante recordar que la belleza es subjetiva. Lo que a una persona le parece atractivo, a otra puede no gustarle en absoluto. Y eso está bien, es parte de la diversidad humana. Pero pretender imponer un canon de belleza único y universal, y criticar a quienes no se ajustan a él, es absurdo e injusto. En el caso de Demet Özdemir, creo que es fundamental reconocer su talento y su trayectoria profesional. Es una actriz increíblemente talentosa, con una gran capacidad para conectar con el público. Ha protagonizado numerosas series y películas de éxito y ha demostrado ser una profesional comprometida y apasionada por su trabajo.
¿Por qué? ¿Centrarse únicamente en su apariencia física y no valorar todo lo que ha logrado como actriz? Y más allá del caso específico de Demet, creo que esta polémica nos invita a reflexionar sobre la presión que ejercemos sobre las mujeres en general para que se ajusten a ciertos estándares de belleza. Desde niñas, se nos bombardea con imágenes de mujeres perfectas, y se nos hace creer que nuestra valía depende de nuestra apariencia física. Esto genera inseguridades, complejos y, en muchos casos, trastornos alimenticios y de ansiedad. Es hora de empezar a cambiar este paradigma y de promover una visión más inclusiva y diversa de la belleza. Una visión que valore la individualidad, la autenticidad y la confianza en uno mismo. Una visión que celebre la belleza en todas sus formas y tamaños, y que deje de juzgar a las mujeres por su apariencia física. Porque al final del día, lo que realmente importa es lo que llevamos dentro. Nuestra inteligencia, nuestra bondad, nuestra capacidad para amar y para conectar con los demás. Eso es lo que nos define como personas y lo que realmente marca la diferencia en el mundo. Así que a todas las mujeres que me están viendo quiero decirles, ámense tal como son, con sus virtudes y sus defectos. No permitan que nadie les diga cómo deben verse o cómo deben sentirse. Ustedes son hermosas, fuertes y valiosas, y merecen ser felices y amadas por quienes son. Y a los hombres que me están viendo los invito a reflexionar sobre sus propios prejuicios y a empezar a ver a las mujeres como seres humanos completos, con sueños, aspiraciones y talentos que van mucho más allá de su apariencia física. En resumen, la polémica en torno al cambio de imagen de Demet Özdemir nos ha dejado varias reflexiones importantes. Primero, la necesidad de respetar las decisiones personales de cada uno, especialmente cuando se trata de su propio cuerpo. Segundo, la importancia de valorar a las personas por su talento y sus logros, y no solo por su apariencia física. Y tercero, la urgencia de cambiar los estándares de belleza impuestos por la sociedad y de promover una visión más inclusiva y diversa. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido para reflexionar sobre este tema tan importante. Me encantaría saber su opinión, así que no duden en dejarme su comentario abajo. ¿Qué piensan de toda esta polémica? ¿Creen que Demet Özdemir tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo? ¿Cómo podemos combatir la presión que ejercemos sobre las mujeres para que se ajusten a ciertos estándares de belleza? Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Recuerden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Pero espérense, espérense. Que aquí no termina la cosa. Después de esta introducción que espero, les haya puesto al tanto de todo el drama, quiero profundizar un poquito más en algunos aspectos clave de esta polémica. Porque a ver, el tema del body shaming y la presión estética son temas que lamentablemente siguen estando muy presentes en nuestra sociedad. Y el caso de Demet Özdemir no es más que un ejemplo de cómo estas dinámicas afectan incluso a las figuras públicas. Vamos a desglosar un poquito más la respuesta de Demet. Ella fue muy clara al decir que se había realizado algunos retoques estéticos. No lo negó, no lo escondió. Y eso en sí mismo es un acto de valentía. Porque, seamos honestos, muchas celebridades niegan rotundamente cualquier tipo de intervención, incluso cuando es evidente que se han sometido a algún tratamiento. Demet, en cambio, fue honesta y transparente. Y eso, para mí, merece un aplauso. Pero claro, su honestidad no impidió que las críticas continuaran. Algunos argumentaron que al reconocer que se había hecho retoques, estaba perpetuando la idea de que la belleza natural no es suficiente y que es necesario recurrir a la cirugía para sentirse bien consigo misma. Otros, en cambio, defendieron su derecho a hacer lo que quisiera con su cuerpo, argumentando que era una decisión personal que no debía ser juzgada por nadie. Y aquí es donde entra en juego la complejidad del tema. Por un lado, es cierto que la sociedad nos bombardea constantemente con imágenes de mujeres perfectas y que esto puede generar inseguridades y complejos. Por otro lado, también es cierto que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo y que si alguien decide someterse a una cirugía estética para sentirse mejor consigo misma, no hay nada de malo en ello. El problema, en mi opinión, no está en la cirugía estética en sí misma, sino en la presión social que lleva a muchas personas a sentir que necesitan cambiar su apariencia para ser aceptadas y valoradas.
Y es precisamente esta presión la que debemos combatir. Debemos promover una visión más inclusiva y diversa de la belleza, una visión que celebre la individualidad y la autenticidad. Pero volviendo al caso de Demet, creo que es importante destacar que ella nunca ha promovido la idea de que la cirugía estética es la única forma de sentirse bien consigo misma. Al contrario, en sus entrevistas y publicaciones en redes sociales, siempre ha transmitido un mensaje de amor propio y de aceptación. Siempre ha animado a sus seguidores a quererse tal como son y a no dejarse influenciar por los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Y es precisamente por eso que me parece tan injusto que se la critique por haberse realizado algunos retoques estéticos. Porque al final del día, ella tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo, al igual que cualquier otra persona. Y si ella se siente más feliz y segura de sí misma después de haberse sometido a estos tratamientos, ¿quiénes somos nosotros para juzgarla? Además, creo que es importante recordar que Demet es una persona real, con sentimientos y emociones. No es un personaje de ficción al que podemos criticar sin piedad. Es una mujer que ha trabajado duro para llegar donde está y que merece ser tratada con respeto y consideración. Y es precisamente esta falta de respeto la que me indigna profundamente. Me parece inaceptable que haya personas que se sientan con el derecho de insultar, atacar y juzgar a Demet por su apariencia física. Es algo que no tiene justificación alguna. En este punto quiero hacer un paréntesis para hablar un poquito sobre el papel de las redes sociales en todo este drama. Porque, seamos honestos, las redes sociales han amplificado exponencialmente la presión estética. Antes las imágenes de mujeres perfectas solo las veíamos en las revistas y en la televisión. Ahora las vemos constantemente en nuestro teléfono móvil, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y esto puede generar una sensación de inseguridad y de comparación constante. Además, las redes sociales también han facilitado el acoso y el body shaming. Es mucho más fácil insultar y criticar a alguien detrás de una pantalla que hacerlo cara a cara. Y esto ha llevado a que muchas personas se sientan con el derecho de opinar sobre el cuerpo de los demás, sin tener en cuenta el daño que pueden causar. Por eso creo que es fundamental que reflexionemos sobre el uso que hacemos de las redes sociales y que seamos más conscientes del impacto que tienen nuestros comentarios y acciones en los demás. Debemos promover un ambiente de respeto y de tolerancia, donde cada persona se sienta libre de ser ella misma, sin miedo a ser juzgada o criticada. Volviendo al tema de Demet, creo que su caso nos sirve como un espejo para reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y sobre la forma en que percibimos la belleza. ¿Por qué nos sentimos con el derecho de opinar sobre el cuerpo de los demás? ¿Por qué nos importa tanto la apariencia física? ¿Qué es lo que realmente valoramos en una persona? Son preguntas difíciles, lo sé. Pero creo que es importante que nos las planteemos y que tratemos de encontrar respuestas honestas. Porque al final del día, la belleza es mucho más que una apariencia física. Es una actitud, una forma de ser, una energía que irradia desde el interior. Y Demet Özdemir tiene mucha de esa belleza. Tiene talento, tiene carisma, tiene una gran capacidad para conectar con el público. Y eso es lo que realmente importa. Eso es lo que la ha convertido en una de las actrices turcas más queridas y admiradas del momento. Así que en lugar de centrarnos en su apariencia física, deberíamos celebrar su talento y su trayectoria profesional. Deberíamos reconocer todo lo que ha logrado como actriz y como persona. Deberíamos admirar su valentía y su honestidad. Y sobre todo, deberíamos respetarla como ser humano. Porque al final del día todos merecemos respeto, independientemente de si somos famosos o no. Espero que esta reflexión les haya servido para ver la polémica en torno a Demet Özdemir desde una perspectiva diferente. Me encantaría saber su opinión, así que no duden en dejarme su comentario abajo. ¿Qué piensan ahora de todo esto? ¿Han cambiado de opinión? ¿Les ha servido este vídeo para reflexionar sobre sus propios prejuicios? Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Son lo máximo. Recuerden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Y recuerden, la belleza está en el interior. No lo olviden.